Mucosos. En mucosas, pero a lo mejor algo que se me pasó a hacer énfasis es que IgA puede haber monomérica y dimérica. La que es abundante en mucosas es la dimérica. Pero hay una forma de IgA que es la monomérica que se puede encontrar en sangre, en suero. Muy bien. Entonces, con respecto a las funciones, esta es la que vimos, nada más quiero hacer un poco de énfasis en cada una de ellas. Por ejemplo, la neutralización, creamos que era el reconocimiento del antígeno por parte del anticuerpo, pues iba a impedir la función del agente que está siendo neutralizado, ¿no? Por ejemplo, este virus, que es el rinovirus 14, cuando reconoce a su receptor, que ustedes ya vieron en micro, entra, el pH incrementa la expresión del péptido fosogénico, etcétera, todo lo que ven en micro. Pero ¿qué pasa si contra este rinovirus, que a ustedes ya les dio, rinovirus causan los catarros comunes, digamos que a ustedes ya les dio un catarro por rinovirus 14, entonces, ¿qué significa? Que ya tienen anticuerpos contra rinovirus 14, ¿no? Entonces, estos anticuerpos, cuando vuelvan a ver al virus, primero lo que pueden hacer es cubrirlo completamente y esto lo neutralizaría, pero para el reconocimiento del receptor, ¿no? Esa es normalmente la más intuitiva. Pero hay otras formas de neutralizar, por ejemplo, ¿qué tal que hacen estos agregados? Ajá. Varios anticuerpos reconocen a múltiples virus y hacen la agregación, ¿no? Esa es una forma de neutralizar. Algunos anticuerpos también pueden bloquear, por ejemplo, la endocitosis o el desnudamiento para el caso de virus. La neutralización no es exclusiva de virus, también se pueden neutralizar, por ejemplo, toxinas. No sé si ya en micro ya vieron exotoxinas, ¿no? ¿Ya empezaron con bacterias? Sí, ya llevamos bacterias, pero no hemos visto toxinas. Ok. Las exotoxinas son proteínas que secretan las bacterias. Ajá. Hay exotoxinas que las bacterias las producen, las traducen y las secretan. Y como su nombre lo dice, pues hacen daño, ¿no? Hay, por ejemplo, enterotoxinas bacterianas, como la toxina Shiga, ¿no? Cuando un individuo, o cuando hay crecimiento de Shigella, esta bacteria va a producir su toxina, y si un humano consume esta toxina, le va a dar diarrea, ¿no? Entonces, en realidad, la presentación clínica es ocasionada por la toxina. De ahí que se diferencie infección intestinal de intoxicación, porque cuando una persona se intoxica, puede ser que haya consumido toxinas bacterianas. Eso es muy común con los mariscos o los alimentos no cocinados, ¿no? Porque puede haber crecimiento bacteriano y hay toxinas. Y esas toxinas, muchas de ellas son proteínas, ¿no? Entonces, como son proteínas del lado de inmuno, bueno, del lado de micro las conocemos como toxinas, pero del lado de inmuno pues son antígenos, ¿no? Y estos antígenos pues pueden ser reconocidos por los anticuerpos. Entonces, si la toxina tiene actividad sobre los enterocitos, por ejemplo, tendría que desarrollarse una inmunoglobulina de clase A que la neutralice, ¿no? Porque estamos hablando de una mucosa, la mucosa intestinal. ¿Sí queda claro? Y ese es el caso, por ejemplo, hay unas toxinas más peligrosas, ¿no? Como la toxina difterica. ¿Ah? La toxina es la que ocasionaba la difteria, que ocasionó la muerte de muchos niños a principios del siglo XVIII y finales del XVIII y XIX, inicio también. Y ahora ya tenemos una vacuna contra esa toxina. ¿Sí? El tétanos, por ejemplo, la toxina tetánica. Pues todas esas toxinas son dañinas para el humano y no necesariamente necesita ser la bacteria. Entonces, la forma en la que la humanidad ha resuelto este tipo de problemas es utilizar toxoides, que los van a ver en micro. Digamos que esta es la toxina completa, ¿no? Y esa es la que hace daño. Pero por este dominio es el que reconoce el receptor que activa la diarrea o la neurotoxicidad. ¿Qué pasa si yo le quito esto y nada más utilizo esto? Ya va a ser inactiva, ¿no? Porque no va a poder cumplir su función. Pero antigénicamente todavía hay dominios que pueden ser reconocidos por el sistema inmunológico. Entonces, esos son los toxoides. Son formas inactivas de toxina, ajá, que se ocupan para inmunizar e inducir, por ejemplo, anticuerpos. Y esos anticuerpos no van a reconocer la parte que quitamos exclusivamente en el toxoide, pero van a reconocer el resto.
Y el reconocimiento del resto, pues también está presente en la toxina que es patogénica. ¿Sí queda claro? ¿Qué es la neutralización? Bueno, esa es una de las funciones más importantes de la respuesta humoral, ¿de acuerdo? La opsonización ya lo vimos, que el anticuerpo o la partícula opsonizada pues incrementa la atracción de los macrófagos, ¿no? De los fagocitos para internalizar y fagocitar a la partícula o al organismo opsonizado. La citotoxicidad mediada por anticuerpo, que es algunas veces, por ejemplo, las células que están infectadas con algunos patógenos, pueden ser virus, pueden ser bacterias, expresan en su superficie antígenos. Ajá. Pueden ser a través del MHC clase 1, como lo vimos en la clase de procesamiento y presentación, o puede ser simplemente porque la proteína viral o bacteriana se expresa. Si el anticuerpo que la reconoce identifica la presencia de este antígeno y lo reconoce, ¿qué puede pasar? Aquí no la está neutralizando, ¿no? Porque está en una célula. La única función o lo que le conviene al sistema inmune para controlar esta infección es matar esta célula. Entonces, la NK llega con el receptor FC y le pregunta, dame tu credencial, tú tienes un anticuerpo pegado, entonces te mato, ¿no? Entonces, esta citotoxicidad fue mediada por anticuerpo. La NK se activó porque encontró que esta célula tenía pegado un anticuerpo. ¿Sí? Muy bien. Las células cebadas, quedamos que las células cebadas tienen receptores para IgE, inmunoglobulina de clase E. Quedamos que esa inmunoglobulina nos ayuda contra los parásitos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, cuando un individuo desarrolla alergia o hipersensibilidad, que es lo que vamos a ver cuando damos enfermedades del sistema inmunológico, reconoce a los alergenos como si fueran gusanos, entonces genera IgE contra el alergeno. Por ejemplo, si alguien es alérgico a los antígenos del polen, por alguna razón, desarrolla anticuerpos contra esos antígenos del polen de clase IgE, ¿sale? Entonces, digamos, ¿qué tiene que pasar? Un individuo, digamos, en la adolescencia o en la infancia, inhala estos antígenos y la primera vez que los inhala, una dendrítica los fagocita, la dendrítica migra al ganglio regional, activa la producción de linfocitos T y los linfocitos B también inducen su producción de anticuerpos, ¿sale? En esa primera exposición no le va a pasar nada al individuo porque apenas está haciendo la respuesta primaria, ¿sale? La segunda y tercera y sucesivas ocasiones en las que ese individuo se exponga a este antígeno va a generar más y más anticuerpos de IgE y cada vez se va a hacer más y más reactivo a ese antígeno. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en la segunda ocasión en la que el individuo aspire polen o se exponga al antígeno al cual es alérgico, en este caso el antígeno sería este antígeno rojo, va a ser reconocido por estos anticuerpos que son de clase IgE y las células cebadas y los eosinófilos y los basófilos tienen receptores contra el FC de las IgEs y cuando reconocen IgEs con algún antígeno se degranulan. ¿Y se acuerdan que había en los gránulos preformados de estas células? ¿Qué había en esos gránulos? La función de las cebadas, ¿qué era? Exacerbar la inflamación de manera rápida. La función de los eosinófilos, ¿qué era? Degranularse y dañar la superficie de parásitos con proteínas catiónicas, etcétera, ¿no? Y los basófilos también eran proinflamatorios. ¿Pero por qué? Bueno, estos gránulos tienen citocinas inflamatorias, quimiosinas, pero ¿qué otros factores tienen? ¿No se acuerdan? Sí, histamina, ¿no? Los mediadores químicos de la inflamación, como lo son la histamina, los leucotrienos y otros antígenos, otros compuestos que van a activar la inflamación, ¿no? Entonces, por eso es que la alergia induce el incremento de histamina, por la degranulación de basófilos, eosinófilos y células cebadas. Y la histamina vimos que tiene muchos efectos en diferentes sistemas, ¿no? Uno de los más peligrosos para ustedes como médicos de primer contacto sería impedir que el paciente se le contraigan los músculos de las vías respiratorias, porque eso podría impedir su capacidad de respirar y poner en riesgo su vida. Pero no es el único efecto que tiene la histamina, ¿sí? Muy bien. Yo tengo una duda.
Dígame. ¿Estos IG son los únicos que van a reaccionar ante el antígeno? Eh, O bueno, me refiero a aquí, que si son exclusivos, o sea, que si son los únicos o va a haber otros. ¿En qué situación? ¿En el ejemplo de la alergia? Sí, por ejemplo. Ajá, bueno, como vimos, eh, sí puede, como vimos la respuesta, pues es policlonal, ¿no? Pero para este caso, para este antígeno en particular, para este epítopo en particular, ¿quién produce este anticuerpo? Pues una célula, un linfocito B que se activó, que se volvió célula plasmática y que ahora es de larga vida, ¿no? Entonces, es de memoria. Este anticuerpo en particular lo produce una clona de linfocitos B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Puede ser que haya otras clonas de linfocitos B que estén produciendo otros anticuerpos de otra clase, pero lo más probable es que, y ese es el problema en los pacientes con alergia, que la gran mayoría de los pacientes inducen IgS. Ajá. No sé si lo vamos a ver en alergia, pero normalmente la mayoría de los antígenos son de esta clase porque hay una alteración de la función de los linfocitos T, que vamos a ver más adelante. Pero usted me dice que si esta IgE va a ser altamente específica para su antígeno, pues sí, ¿no? Quedamos que los anticuerpos son altamente específicos para el antígeno que reconoce. ¿Que pueda haber más de un anticuerpo contra el mismo antígeno? Pues sí, ¿no? También quedamos que la respuesta puede ser policlonal. No sé si contesté su pregunta. sí, ya, gracias. Porque en realidad las IgE nos funcionan contra gusanos. Vimos esta diapositiva, ¿no? Normalmente lo que tiene que pasar es que la IgE se pega al tegumento del gusano y toda esta degranulación debe de ocurrir sobre el gusano, no sobre las vías respiratorias, ni la mucosa, ni nada. Tiene una función, ¿de acuerdo? No estoy especificando bien eh, la participación de los linfocitos T porque es lo que vamos a ver ahorita. Pero ¿cómo llegan, por ejemplo, los anticuerpos de IgA a las mucosas? Pues significaría que, o sea, si ustedes recuerdan cómo es la anatomía de las mucosas, por ejemplo, pensemos en el intestino, ¿no? En el intestino tenemos el lumen intestinal, ¿no? Donde está la microbiota, donde está todo el intercambio de nutrientes. Este lumen intestinal está limitado por el epitelio intestinal, ¿no? Las microvellosidades que a su vez tienen al epitelio delimitando el lumen de la lámina propia, ¿sí o no? Así están más o menos configuradas todas las mucosas. La célula plasmática que se activó, que va a producir la IgA, no puede atravesar a las células epiteliales y salir a nadar al lumen. ¿Por qué? Porque qué tal que se va por la peristalsis, ¿no? Ya perdimos la nuestra plasmática. ¿Qué hacen los linfocitos que se diferencian a plasmática? Pues se quedan aquí en la lámina propia, producen sus anticuerpos y las células epiteliales se encargan de transportar esos anticuerpos por un mecanismo que se llama transitosis, es decir, agarran al anticuerpo por la membrana basal, lo endositan, lo pasan a través de todo su cuerpo celular y lo secretan al lumen. ¿Ya vieron? Y así la célula no tiene que salir al lumen. Los anticuerpos se producen en el epitelio y se secretan por las células epiteliales. ¿Sí queda claro? Y en la mucosa la IgA dimérica es la principal porque de hecho este receptor de IgA reconoce esta cadena que une a los dos monómeros de IgA, ¿ya vieron? Entonces va únicamente a transportar por transitosis a los anticuerpos que sean diméricos. ¿Me queda claro? Muy bien. Dudas de anticuerpos. Ok, ahora sí, después de este tema, les prometo, vamos a hacer un examen.